Bien, buenas tardes. Iniciamos la jornada, ¿sí? Y damos un poco las excusas de estos minutos para poder empezar con más ganas y con más fuerza. Vamos a arrancar lo que será la jornada de logopedia integrada en la unidad de neonatología, la importancia del abordaje transdisciplinar y, ante todo, como vicedecano de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, quería daros la bienvenida de manera presencial y de manera virtual a todos los que nos estáis siguiendo por el enlace y desde las cámaras. Por lo que, como decía, es una facultad multidisciplinar. No tan solo tenemos los estudios de grado y de posgrado en logopedia, sino también que combinamos la docencia con los estudios de otros ámbitos, como son la psicología, las ciencias del deporte, la educación, la gestión deportiva. Y es una particularidad de la facultad, pero que a la vez tiene que ver con la jornada que vamos a ver esta tarde, porque es una tarde en la cual entendemos una logopedia desde la pluridisciplinar y desde los equipos mixtos, ya no diríamos con profesionalidades diferentes, sino con sensibilidades diferentes, y donde entendemos que la mirada desde cada uno de los lados del polígono, podríamos decir, son importantes para sumar, ¿no? Y para dar esa respuesta de manera integral al caso que nos atiende, ¿no? Entonces, desde la facultad trabajamos muy pluridisciplinar y quería hacer la conexión con la jornada, que también será desde esta mirada. Me queda agradecer no tan solo a los asistentes, sino también al Col·legi de Logopedes de Catalunya por esta colaboración y porque tenemos un vínculo muy estrecho, y también a las personas que están detrás de que haya podido desarrollarse esta jornada, concretamente a la directora del grado en logopedia, a Laura González, y a todo su equipo también de coordinación. Gracias a todos ellos y a todas ellas por organizar esta jornada. Sin más y sin quererme extender, pues agradeceros y doy pie a Mireia Sala, ¿vale? Que seguirá. Gracias, Mireia. Gracias, doctor Marfranc. Doctora Laura González, buenos días a todos y a todas. Me gustaría, en primer lugar, daros la bienvenida a esta jornada y felicitar a la organización y a los ponentes por el éxito de convocatoria. Desde el Colegio de Logopedas de Cataluña y desde el Consejo General de Logopedas estamos seguros de que este evento contribuye a difundir la importancia de la logopedia en el cuidado de los recién nacidos. Gracias por vuestro tiempo y esfuerzo al compartir conocimientos y experiencias con nosotros. Actualmente la figura del logopeda cada vez es más conocida y reconocida por la sociedad, y poco a poco se va abriendo paso gracias al esfuerzo de un colectivo que no lo tiene nada fácil. Como siempre digo, a los logopedas nunca nos regalan nada. Siempre debemos luchar, a pesar de que los estudios indican que aproximadamente un 30% de la población necesitará los servicios de un logopeda en algún momento de su vida, y el porcentaje llega hasta el 70% en el caso de los ancianos. Aunque comúnmente se puede pensar que un logopeda interviene únicamente en etapas infantiles, en realidad interviene en todas las etapas del ciclo vital. Aprovecho, pues, la oportunidad que se me brinda en este momento para reclamar el derecho de los ciudadanos a recibir las mejores prestaciones con condiciones de seguridad y de garantía. Los logopedas son los profesionales formados para proporcionar servicios de rehabilitación de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la deglución. En este sentido, es importante que las administraciones públicas contemplen la contratación de logopedas en unidades de neonatos y en centros de mayores, los dos extremos del ciclo vital, porque o no estamos presentes o lo estamos de manera casi testimonial. Lo único que nos reconforta es que a diario pacientes, familiares y otros profesionales sanitarios elogian el valor de nuestro trabajo. La intervención logopédica en recién nacidos, prematuros o no, que se enfrentan a dificultades de la alimentación desde sus primeras semanas de vida, es fundamental para prevenir secuelas a corto y a largo plazo, tanto para neonatos como para sus familiares.
Esta jornada de hoy nos permite compartir la experiencia con un equipo que a partir de un trabajo transdisciplinar puede abordar y comprender mejor los problemas de salud de estos niños, desarrollar mejores estrategias de intervención y ofrecer soluciones eficaces. Este modelo de actuación reduce la fragmentación de las intervenciones realizadas. Además, sitúa a la familia como un eje central de nuestra tarea. No quiero terminar sin citar la guía de logopedia neonatal titulada El trabajo del logopeda en la UCI neonatal, evaluación, diagnóstico e intervención logopédica en la alimentación del bebé prematuro, realizada por profesionales del Servicio de Neonatología del Hospital Clínic Maternitat y en el que el Colegio de Logopedas de Cataluña ha podido colaborar. Los autores de la guía son Óscar García, jefe del Servicio de Neonatos del Clínic, y Andrea Vallés, logopeda y una persona querida y formada en esta universidad. Deseo que disfrutéis de la jornada y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mireia, y muchas gracias, Marc. Bueno, Mireia nos acaba de plantear, ¿no?, la importancia de la logopedia y todo el camino recorrido hasta ahora y el que nos queda por recorrer, que no es poco. Hoy celebramos la jornada anual de logopedia de nuestra facultad y es para nosotros de vital importancia realizar este tipo de jornadas porque nos parece que es el momento de acercar la realidad presente y futura de la profesión. Estamos poniendo las bases, ¿no?, de las experiencias que están saliendo fortalecidas, ¿no?, de que nos presentan una profesión que tiene un abordaje transdisciplinar, que puede trabajar con otros profesionales y que puede trabajar quizás en unidades donde no nos habíamos planteado trabajar hace unos años. En esta facultad damos una importancia capital al valor del ejercicio profesional de nuestros profesores y nos parece indiscutible, ¿no?, cómo este valor suma a nuestro proyecto formativo. Y lo entendemos así tanto en los estudios de grado como de posgrado y en las actividades y jornadas como la de hoy que organizamos y que pedimos a profesionales expertos, ¿no?, en un ámbito que vengan a explicarnos cómo es su trabajo, cómo se realiza este contacto interdisciplinar. No quiero alargarme, así que permitidme solo que dé las gracias a Esther Vallés, que ahora os la presentaré, porque ha liderado un poco la organización de esta jornada, y a la doctora Viridiana Arreola, que también es experta en disfagia y profesora de la facultad y ha estado ayudándonos y nos ayudará hoy a recoger las preguntas y comentarios que queráis hacernos desde el chat. Os animamos a ello. Y a Leticia Iglesias, que ha estado detrás de la organización y ha contribuido enormemente a que podamos hacer la jornada de hoy. Así que, si os parece bien, empezamos a presentar a los ponentes que nos acompañan, que es para lo que estáis conectados y esperando. Primero empiezo a la derecha del todo, tengo a Fátima Camba. Ella es pediatra y formadora del NIDCAP, el programa de evaluación y cuidado individualizado del desarrollo del recién nacido, y trabaja como médica adjunta en el servicio de neonatología, del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. A su lado, a su izquierda, tenemos a Inma Cosmo, es enfermera pediátrica y consultora de lactancia en el IBCLC, esto me ha costado aprendérmelo, en el Hospital también de la Vall d'Hebron, trabajan conjuntamente. A su lado, Ariadna Torres, doctora en psiquiatría y psicooncóloga, está en la unidad de paliativos pediátricos de paciente crónico y complejo del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. Y a mi lado tenemos a Esther Vallés, profesora del grado de logopedia que se imparte en esta facultad, y también colaboradora en el posgrado de lactancia materna que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ella también es logopeda y trabaja en esta unidad de foniatría y logopedia del Hospital de la Vall d'Hebron y colabora en la unidad neonatal. Así que, si os parece bien, Esther, preséntanos un poco cómo irá la jornada. Buenas tardes a todos. Primeramente, quería agradecer al equipo de Canal de la Universidad la oportunidad que nos ha ofrecido de hacer esta formación, que es tan innovadora a nivel metodológico desde nuestro punto de vista. También destacar el apoyo de la directora del grado, incondicional, y del equipo de coordinación que trabaja con ella, y de todos los profesores que están detrás de estas jornadas, que están entre bambalinas, pero que están aquí y que cada año organizan estas jornadas con mucho éxito.
Finalmente, dar la bienvenida a todas las asistentes que estáis en esta jornada, que sé que estáis un viernes por la tarde aquí siguiéndonos y en algunos sitios viernes al mediodía. Deciros que aunque no os podamos ver, sabemos que hay muchas caras amigas ahí detrás y esto hará que la jornada sea mucho mejor seguro. Y dichos estos agradecimientos, os voy a empezar a explicar la secuencia que seguiremos, ¿no? Para que la jornada la podáis seguir un poquito más fácilmente. Primero os presentaremos 4 píldoras de conocimiento, que son 4 PowerPoints que haremos cada una de las integrantes de la jornada. Y entonces lo que pretendemos es como que sois un público muy diverso en formación, a nivel de titulación, pero también a nivel de conocimientos. Lo que queremos intentar es hacer unas bases para que después podamos analizar conjuntamente un caso. Ya os han presentado las 4 ponentes que son excelentes en su área y además os quería decir que son unas personas muy generosas y que cuidan mucho a su entorno y que tengo la gran suerte de poder trabajar con ellas diariamente. Y que han venido aquí sin condiciones. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, una vez acabemos las presentaciones de PowerPoint, escucharéis y leeréis un caso dramatizado, o sea, podréis escucharlo y a la vez habrán subtítulos para que lo podáis seguir de manera más fácil. Y finalmente haremos un diálogo analizando diversas partes de este caso de forma transdisciplinar. Entonces, como os ha dicho la directora del grado, debéis ir enviando preguntas, pero debéis enviarlo a preguntas y respuestas. Y cuando acabemos el diálogo, responderemos las preguntas que nos dé tiempo a contestar. Así que, sin más dilación, empezamos con Fátima Camba. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos vuestra presencia y también agradecer la invitación a estar aquí en estas jornadas y el trabajo diario de poder compartir la transdisciplinaridad. Yo os voy a hablar un poquito de 4 conceptos, sobre todo de lo que es el funcionamiento de una UCI neonatal para las personas que no están muy acostumbradas a ello, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una foto de lo que es una UCI neonatal, que es donde ingresan recién nacidos, bien porque son muy prematuros y tienen que estar en incubadoras, como vemos en esta foto, o bien tienen que estar en cunas térmicas porque son niños que nacen cuando les toca a término, pero que tienen una serie de patologías que requieren un ingreso en una unidad neonatal. Aquí tenemos ejemplo de lo que sería una unidad neonatal clásica con habitaciones en las que hay varios niños ingresados. Aquí, por ejemplo, tenemos cunas donde ingresarían niños a término, niños que nacen cuando les tocaba, el embarazo llega a término, pero requieren, por su patología, una serie de dispositivos, monitorización, tratamientos que los mantienen pues, separados de sus padres y hospitalizados. El caso que nosotros vamos a tocar, que ha explicado Esther, es el caso de una niña con un problema cardíaco que tiene que estar ingresado en un espacio similar a este. ¿Y qué supone el ingreso? Bien de un niño prematuro o de un niño que tiene una patología. Pues por una parte, que van a desaparecer para él los estímulos normales que tendría si naciera y estuviera con sus padres inmediatamente. Además, en una UCI se van a hacer muchos procedimientos y van a aparecer otros estímulos que les van a generar estrés. Y esto genera o puede potencialmente generar cambios en el desarrollo del sistema nervioso central. Por otra parte, tenemos una familia, unos padres, a los que cambia totalmente sus expectativas como padres porque tienen que separarse, van a tener un hijo enfermo, que tiene que estar un tiempo hospitalizado, con el que es más difícil vincularse, ¿no? Y esto puede generar dificultades en la crianza y tanto los cambios en el recién nacido como las dificultades para los padres puede provocar unas dificultades en el niño en cuanto a su desarrollo posterior. Y en las UCIs neonatales, desde hace años, pues se han ido incorporando un modelo de cuidados más centrado en el niño y en la familia, ¿no? Donde los profesionales intentamos o pretendemos adaptarnos y trabajar de forma transdisciplinar en conjunto para poder ofrecer la mejor atención, siempre centrando al niño como centro de nuestro trabajo, ¿no?
Esto es lo que llamamos los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, que ha de ser el principio organizador de toda la actividad asistencial que hacemos en la mayoría de unidades neonatales. Dentro de estos modelos, nosotros mencionamos especialmente el modelo NIDCAP, que fue ideado por la autora Als en la Universidad de Harvard, y que este modelo, el acrónimo, hace referencia a la atención individualizada, centrada en el desarrollo y programa de valoración. Lo que promueve este modelo es la observación de la conducta del recién nacido, y a través de la conducta, de la voz del recién nacido, intentar adaptar los profesionales los cuidados. ¿Por qué? Porque el feto y el neonato reaccionan a los estímulos exteriores, pueden reaccionar favorable o desfavorablemente. Y nosotros, como profesionales, hemos de interpretarlo, porque el comportamiento es la única vía que tiene para comunicarnos cómo está. Si está muy estresado, si está tranquilo, si está estable. La autora Als nos decía que la interpretación de la conducta ha de ser la guía del cuidado neonatal. Además, es una expresión continua de cómo está funcionando el cerebro de ese niño, ¿no? Y es fácil de observar, la podemos observar siempre, no es costoso, no requiere un gasto, una inversión. Y ha de ser la guía que los profesionales tengamos para la interacción y el cuidado, tanto en la alimentación, si estamos hablando de tema de alimentación, como en otros aspectos del cuidado neonatal. Esta es la teoría en la que la autora Als basó el modelo NIDCAP, ¿no? Que se llama la teoría sinactiva de la organización del comportamiento, según la cual el comportamiento del niño, su conducta, es el resultado de la interacción de estos sistemas, el autonómico, el motor, los estados, la atención, interacción y la autorregulación. Ahora no tenemos tiempo a profundizar, se trata de unas pinceladas, pero a modo de ejemplo podríamos decir que si pensamos, por ejemplo, en el aspecto motor, hay algunos aspectos que nos indican estabilidad y confort, como la flexión, las piernas juntas, las manos juntas, el tronco plegado, los dedos entrelazados. A través de esta conducta motora podemos interpretar si el niño está confortable o no. Y en cambio, otras conductas motoras nos indican que está inestable, como cuando extienden las piernas o cuando pierden el tono o estiran los dedos de sus brazos o se arquean, o tienen los dedos muy estirados, como tenemos en estas fotos. Y una vez visto unas pinceladas de lo que son las conductas, que será lo que guíe nuestro cuidado como profesionales, y teniendo en cuenta que el caso que tenemos se trata de una niña que tiene un problema cardíaco, una cardiopatía congénita, vamos a dar unas pinceladas de lo que es una cardiopatía, ¿no? Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por alteraciones estructurales del corazón, que se producen por defectos en la formación durante el periodo embrionario, ¿no? Afecta al 1% de los recién nacidos y en muchas ocasiones es necesario que el niño ingrese en la unidad neonatal y en algunos casos, como el caso que vamos a presentar, el niño va a requerir cirugía en las primeras semanas de vida. Concretando en el caso que vamos a ver posteriormente, pues se trata de una niña que tiene una coartación de aorta, que la aorta es la arteria que sale del ventrículo izquierdo y que lleva la sangre al resto de órganos, ¿no? Lleva la sangre, es la arteria más importante del cuerpo. En este caso, la coartación significa que hay una estrechez en alguna zona. En el caso de Vega, el caso que vamos a ver después, pues la estrechez estaba en la aorta y puede ser tan importante que puede quedarse sin flujo el resto de órganos del cuerpo. Por lo tanto, en estos niños tenemos que iniciar un tratamiento al poco de nacer para mantener este vaso, que es el ductus, abierto. Y con este vaso abierto aseguramos que llegue sangre al resto de órganos. ¿Qué supone esto? Pues que estos niños van a tener que ingresar al poco tiempo en la unidad neonatal para iniciar un tratamiento que mantenga permeable este vaso. Sabemos que este vaso se puede ir cerrando durante las primeras horas, pero que quizás nos da un poquito de margen los primeros minutos de vida. Pues con estas pinceladas yo ya paso a la siguiente ponente, que es Inma Cosmo, y que nos va a hablar sobre la alimentación y la lactancia en estos niños. Buenas tardes a todos.
gracias por la asistencia, gracias a la organización por invitarnos y en especial a Esther, que nos ha dado ahí empuje para estar aquí súper motivadas. Y como ha dicho Fátima, yo os voy a hablar sobre la alimentación en los neonatos y un poco en especial en el caso que nos ocupa. ¿Y cuál es la alimentación indicada para cualquier recién nacido? Pues sabemos que la lactancia materna en todos los casos es el alimento de elección, aunque serán los padres los que una vez informados decidan cómo quieren alimentar a su hijo o hija. También sabemos que los recién nacidos con cardiopatías pueden ser amamantados y que, como veremos después, la gravedad del problema cardíaco no es un factor pronóstico definitivo para amamantar o no, sino que influyen también otros factores. ¿Y qué tiene la lactancia materna que es tan buena? Que su composición sigue estudiándose, pero de momento ya se conocen muchísimos beneficios, tanto para el binomio madre-hijo como para la sociedad en general. Aquí tenéis un resumen de ellos, ¿no? Sobre la salud infantil, pues sabemos que reduce la mortalidad, no solo en los países en vías con desarrollo, sino también en los países desarrollados. Además, reduce también la mortalidad, como es el caso de las infecciones gastrointestinales, como puede ser la diarrea o la temida enterocolitis en los nacidos pretérmino. Hay menos riesgo también de infecciones respiratorias, de otitis media, de maloclusión dental, menos riesgo de obesidad, de diabetes y también hay menos riesgo de algunos tipos de leucemia infantil. Por otro lado, la alimentación con lactancia materna mejora los resultados en los test de inteligencia y por tanto los logros académicos. Además, el mecanismo físico que se pone en marcha para amamantar facilita el desarrollo de todas las estructuras bucales, tanto las musculares como las óseas como las articulares. ¿Y en la madre qué efectos tiene sobre la madre? Pues también se sabe que reduce el cáncer de mama, el cáncer de ovario, que previene de la diabetes, previene también del riesgo de enfermedad cardiovascular y que a corto plazo favorece la involución uterina, por lo tanto hay menos hemorragias posparto. Y estos beneficios son a corto y a largo plazo y además son dosis dependiente. Y como veremos a continuación, el hecho de amamantar o no tiene también un impacto importante para la sociedad. Y es que cada vez se conocen más los riesgos, ¿no? Se habla más de los riesgos de la alimentación con sucedáneos. Es que la lactancia materna no es que sea lo mejor, es la norma, es el alimento de nuestra especie. En cuanto a los riesgos, pues como se puede deducir de la diapositiva anterior, hay riesgos inmunológicos, infecciosos. Ya hemos hablado también del efecto sobre la mortalidad infantil. En cuanto a los riesgos nutricionales, pues es imposible elaborar leche de vaca con la misma composición que la leche materna. Nunca podrá tener, por ejemplo, factores de crecimiento o células vivas y además la leche es un líquido dinámico que va cambiando su composición en cada etapa del niño y esto hace que no se pueda copiar al 100%. También hay riesgos para el desarrollo motor. Hemos dicho que las puntuaciones en los test son más altos en los niños no amamantados. Perdón, en los niños amamantados. Esto puede ser debido pues, a la falta de numerosos compuestos científicos que tiene la leche materna que favorece directamente el desarrollo cerebral y el desarrollo de los órganos de los sentidos. Y además, también, aunque los niños que no son amamantados directamente del pecho, pues tienen una menor interacción e intercambio de estímulos con su madre, ¿no? La estimulación neurosensorial no es la misma si la alimentación no se da directamente del pecho. Los riesgos para la madre, pues ya hemos visto, entre otros, ¿no? Pues que previene de algunos cánceres y de enfermedades cardiovasculares principalmente. Y los riesgos para la sociedad, pues tenemos riesgos económicos. Es obvio que si los niños y las madres se enferman menos, hay más ahorro en el gasto sanitario, hay menos visitas, menos ingresos, hay menos ausentismo de los padres, menos ausentismo laboral. Bueno, podríamos citar muchísimos más, ¿no? También hay ahorro en la economía familiar, ya que la alimentación con sucedáneos no es barata, ¿no? Y por último, los riesgos ecológicos, no menos importantes, ¿no? La producción de fórmula de sucedáneo tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Por citar un dato, se necesitan 4.000 litros de agua para hacer
1 kilo de leche en polvo, ¿no? Después la producción y el transporte también generan contaminantes, por no hablar de los residuos. Por lo tanto, como hemos dicho, pues el patrón de oro es la lactancia materna y hemos de tener muy, muy importantes siempre todos estos riesgos cuando un bebé o cuando un niño es amamantado con leche artificial. Y no podemos hablar de lactancia sin hablar de la importancia del parto en la lactancia, ¿no? La importancia de esos primeros minutos o primeras horas, que después después nos hablará más ampliamente Ariadna. Sabemos que el recién nacido humano, como otros mamíferos, nace con un patrón de comportamiento específico. Nace programado para provocar unas respuestas en su madre que le permitan alimentarse, que le permitan vincularse con ella y, en definitiva, que le permitan la supervivencia. Por lo tanto, el contacto precoz, cuando lo facilitamos y lo respetamos, representa la primera regulación emocional madre-hijo. Es la mejor adaptación a la vida extrauterina que podemos ofrecer al recién nacido. Además, sabemos que reduce el estrés, los bebés lloran menos, tienen glucemias más altas, sus constantes están más estables y las madres se sienten menos ansiosas. Y este comportamiento lo traen de serie, no hemos de hacer nada. Nacen con capacidades para reconocer a su madre, para llegar al pecho y succionar, para alzar la vista y tener ese primer contacto visual. Y todo esto lo hacen con el objetivo de sentirse protegidos y de regularse sus sistemas, de regular su sistema inmunológico, su temperatura, sus constantes, el digestivo y con el objetivo de alimentarse. Y es en estos primeros momentos cuando se establecen las bases para un desarrollo neurosensorial óptimo. Solo hay una cosa que ellos no pueden hacer y un factor que no depende del recién nacido y que, sin embargo, es crucial para que toda su impresionante maquinaria de supervivencia funcione. El recién nacido tiene que estar en el lugar adecuado, que es el cuerpo de su madre. Y en esto sí que tenemos un papel importante todos los que estamos cerca de este binomio en el momento del parto. Hemos de respetar en lo posible estos primeros momentos. ¿Y qué pasa cuando los recién nacidos nacen con necesidades especiales, como es el caso que nos ocupa? Pues cuando tenemos un bebé con una cardiopatía, la lactancia materna puede estar condicionada por muchos factores. Puede estar condicionada por el estado clínico, por ejemplo, si tiene dificultades para respirar, pues a lo mejor no se puede alimentar directamente del pecho en un primer momento. Puede estar condicionado por la necesidad de ingreso y de separación y por cuándo se hace esa separación. No será lo mismo si hemos podido respetar estos primeros momentos después del nacimiento que si los separamos justo al nacer, dependerá de las necesidades del bebé. Puede ser que tenga unos requerimientos energéticos mayores y que tenga dificultad para ganar peso. También pueden coexistir otras patologías que condicionen la alimentación o incluso que puedan contraindicar la lactancia. Después también va a influir cómo estén esos padres, ¿no? La ansiedad y el estrés por el ingreso y por la evolución de la patología. Por supuesto, también va a influir el deseo materno, qué planteamiento tenía esta familia antes de nacer o antes de tener este diagnóstico de cardiopatía. Va a ayudar mucho si podemos explorar este tema antes de que se produzca el parto. Va a influir en la alimentación, no solo se han hecho piel con piel, se han podido hacer piel con piel al inicio después del nacimiento, sino durante el ingreso. Y también va a influir en la alimentación, cómo acompañamos los profesionales a las familias, cómo nos coordinamos y cómo nos comunicamos. De esto hablaré un poquito en la última diapositiva. Sabemos que el amamantamiento produce menos estrés cardiorrespiratorio, mantiene frecuencias cardíacas y frecuencias respiratorias más estables y mejores saturaciones. Por lo tanto, así a priori, un bebé con una cardiopatía pues, se puede beneficiar mucho si hace lactancia materna. Cuando hay necesidades especiales, pueden aparecer dificultades. Aquí tenéis algunas de las más frecuentes.
Por ejemplo, si hay necesidades metabólicas aumentadas, pues puede ayudar a la extracción de leche fraccionada y administrar la leche del final de la toma, que sabemos que tiene más grasa. Si hay cansancio y dificultad respiratoria durante la alimentación, pues intentaremos hacer tomas más frecuentes y cortas, siguiendo siempre las señales del bebé. Si la succión es débil y la transferencia de leche es escasa, pues haremos extracción y veremos a ver qué método de suplementación podemos hacer. Y si la producción es baja, que es frecuente cuando los niños no estimulan correctamente el pecho, pues se podrá optimizar el drenaje de la mama después de las tomas. En todos los casos, facilitar el piel con piel durante el ingreso va a ayudar no solo a la alimentación y a la lactancia, sino también en otros muchos aspectos del desarrollo de este recién nacido, de la evolución de su enfermedad y del vínculo con sus padres. El piel con piel es una herramienta que tiene unos beneficios infinitos y que necesitaríamos una tarde entera para poder hablar de ellos. Si hay separación, hemos de pensar en cuándo se inicia la lactancia. Si el bebé ha podido hacer el primer agarre en sala de partos, estupendo. Si no, pues hemos de procurar que la primera extracción se haga precozmente, si es posible, dentro de la primera hora postparto. Esto disminuye el tiempo de la lactogénesis 2 o la subida de la leche, aumenta el volumen de leche extraída. El volumen de leche extraída en el día 4 nos predice la producción a la semana 6. Y hemos de pensar que en los primeros 15 días se activa todo el mecanismo que necesita la lactancia para ponerse en marcha bien. Por lo tanto, la estimulación frecuente y precoz determinará la producción futura. Para la extracción de calostro, la técnica más utilizada es la extracción manual. Y ya para acabar, pues comentar que para todo esto no solo es importante que los profesionales estemos formados, sino también cómo nos comunicamos con la familia, ¿no? Hemos de tener muy en cuenta que las madres son pura emoción, igual que sus hijos. Están en una etapa muy, muy, muy sensible. Y ayudarlos en la lactancia, hacer consejería lactancia, tiene principalmente dos objetivos: reforzar la confianza en la capacidad de amamantar y ayudar a las madres a tomar sus propias decisiones, no decirle lo que tiene que hacer, no advertir, no corregir, por supuesto, acompañar sin juzgar. Tampoco es simplemente informar ni tomar las decisiones por la madre, ¿no? ¿Y qué aspectos clave podríamos tener en lactancia cuando hacemos consejería? Pues cuando hacemos alguna intervención, pues hacer preguntas abiertas, escuchar más que hablar, empatizar, intentar ponernos al lado de la madre en el momento en el que está, reforzar y alabar, felicitar a la madre por todo lo que está haciendo bien, ¿no? Que eso aumentará la autoconfianza en sí misma. Y después de la intervención, pues intentar resumir, dejar claro lo acordado y por último asegurarnos que hemos hecho una buena retroalimentación, un buen feedback. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar. Gracias por vuestra atención y doy paso a la doctora Torres. Muchas gracias, Inma. Primero de todo, agradecer a la organización también, en especial a Esther también por invitarnos y la posibilidad de hoy poder y poner en práctica este formato diferente, que creo que es una oportunidad para todos vosotros, los que estáis, los asistentes, de aprender de una manera diferente y de nuestro día a día, el cómo trabajamos y bueno, cómo también buscamos, nos peleamos para buscar lo mejor para el paciente y la familia. Y sin más, voy a empezar con mi presentación. Bueno, quien me conoce en las presentaciones, yo soy muy visual, voy a utilizar mucha imagen para que quede un recuerdo e intentaré lo máximo transmitir mis conocimientos. Aquí empieza una frase que es Never Stop Dreaming. ¿Y por qué? Porque estamos ahora en una ilusión, en un sueño de una mamá, de una familia que quiere hacer posible pues, un crecimiento familiar, el empezar una vida que ahora veremos en todo este transcurso,
entenderemos este camino emocional y entraremos en esta cabeza de esta mamá, de esta familia, por todos los diferentes, podríamos decir, huellas, pasitos que la mamá, e incluso la familia, el papá, va a vivir en esta estancia en la UCI neonatal. Empezamos con una ilusión, un sueño, unos deseos, unas emociones que se viven desde el útero y que ahí veremos cómo se van, bueno, magnificando, van cambiando, cómo van cambiando hormonalmente. Luego seguiremos conociendo esos miedos anticipados durante y después del embarazo. Continuaremos con esas expectativas y realidad, lo que queremos, lo que deseamos y luego lo que conocemos. Continuamos con esa maternidad, el cómo cambia, el cómo conocemos ese cerebro de esa mamá y luego esa neurobiología del apego. ¿Qué ocurre? Conoceremos ese apego, ese vínculo inicial ya, esa puesta en marcha que se conoce ya en el parto y en el posparto. Continuaremos con ese vínculo, trabajando mucho más ese vínculo más profundamente y para ello, pues como comentaba Inma, esa importancia de la alimentación, el cómo alimentar, el por qué y de qué manera. Iremos finalizando con ese proceso de aceptación de todo lo que nos viene, toda esa montaña rusa emocional de la mamá y acabaremos con un acompañamiento de estrategias psicológicas. Como os decía, empezamos con esa ilusión, un sueño, esos deseos, esas emociones desde el útero que se sienten, ya no solo la mamá, o sea, esos deseos que, que afectan pues, esas emociones, sentimientos deseadas a 100%. Ese desarrollo de ese bebé en el vientre que marcará una vida ya no solo de la mamá, sino pues de toda la familia. También iremos viendo a esa mamá cómo afectan esas emociones, esos sentimientos. Y también deciros que el bebé no siente sentimientos ni emociones. ¿Por qué? Porque carece de esa maduración emocional. Los fetos, los bebés, son sensaciones. Entonces, funcionan por placer, por bienestar, por... Vale, perdón, mira. Estoy afuera. Por sistemas de alarma, por sobresaltos. Entonces es muy importante también esa transmisión ansiógena que la mamá hace al bebé, tanto en el vientre como después en el parto, que tengamos muy en cuenta en ir enfocando todas esas emociones a la madre. Continuamos con esos miedos anticipados durante y después. ¿Por qué? Porque los miedos aparecen tan pronto como la mujer pues, se entera que está embarazada. ¡Ah! Ya está. Seas primeriza o tenga segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué? Porque inevitablemente comparamos los embarazos y aquí pasará, luego en el caso lo comentaremos y es un punto que remarco para luego comentar. Entre esos miedos comunes en la mujer pues encontramos pues, el miedo a la muerte al feto antes de nacer, el miedo a que el bebé nazca con alguna enfermedad, síndrome o patología, que es el caso, miedo al parto, incluyendo pues, el miedo a la propia muerte. La madre puede padecer también un problema y puede fallecer, o el del bebé en el momento del nacimiento. Y aquí pongo muy importante permitirse vivir el presente. Esto lo dejo caer para luego comentar como estrategia. También cualquier tipo de miedo que se relaciona con esa muerte que ya os he comentado y sentirse por eso conectados con los miedos que se van a activar a esa mamá, pues el miedo a tanto lo que os comentaba, la muerte fetal, la propia muerte, pero también esa muerte de libertad, porque la mamá ya deja de ser yo sola a cuidar de otra persona. Igual que también la maternidad, que trae muchas preocupaciones conscientes e inconscientes, y esas hormonas, esa montaña que os comentaba, que bueno, va a sentirse pues fuerte, incapaz, más grande, más pequeña, en momentos con más ganas, con menos, pues permitirse toda esta montaña. Os comentaba también expectativas versus realidad. Y yo os pregunto, ¿de dónde vienen esas expectativas? Pues la expectativa es una suma de muchos factores, tanto miedos, tanto expectativas, canales de información, comparaciones, y hay que conocer esas expectativas. Y es aconsejable trabajar con las mamás ya en el embarazo para comentar esas expectativas, para luego, pues cuando hagamos ese seguimiento de embarazo y puesta en marcha en el parto, poder hablar de esas expectativas, esos continuos planes que luego a lo mejor en la realidad se truncan, se frustran
Entonces aparece una dificultad más a trabajar en todo este camino que os he explicado antes. Y la opción más sana, pues establecer esa crianza sin expectativas. Lo digo muy rápido y fácil, que es muy difícil porque todos somos, pues nos gusta tenerlo todo muy controlado, el ser humano le gusta controlar, pero vamos a intentar dejarnos llevar porque de esta manera pues uno puede trabajar pues el vínculo, trabajaremos pues mucho mejor esas emociones, esa forma de relacionarnos con nuestros hijos desde la intuición, lo que decían mis compañeras antes. No tanto tengo que hacer lo que me dicen, sino me dejo llevar por lo que siento y lo que necesito. Aquí damos paso a esa maternidad. ¿Cómo cambia el cerebro de mamá? Que digo yo, esa neurobiología del apego. Se ha demostrado también en estudios, por ejemplo, también Catherine Ellison, periodista y premio Pulitzer, que habla que la maternidad nos hace menos inteligentes. Y no es así, sino que a veces el cerebro también empequeñece en diferentes momentos del embarazo o en diferentes estados de la maternidad, porque pues, se centra en otras áreas, en otras prioridades, como pues ese cerebro encogido porque prioriza atender a otras situaciones o bueno, al bebé en sí. También esa agudeza de los sentidos que os pongo aquí también. ¿Por qué? Porque pues, nos volvemos multisensoriales y aquí tiene que ser una experiencia multisensorial para poder, desde el minuto cero que la mamá se entera que está embarazada, a vivir, a sentir ese vínculo con su bebé. El modo que todos conocéis ya, multitasking, multitarea, porque pues es así, la mamá cambia el chip para poder hacer todo tipo de tareas y priorizar. Y le falta tiempo, ella es consciente, pero lo hace. No sé cómo, pero lo consigue. Luego, resistencia a reducir el estrés. O sea, sabe que hay mucho estrés, pero también dentro de ese campo, también pues prioriza para poder ajustar esas actividades que necesita hacer con su hijo o hija. Luego la motivación, pues estamos aquí porque hablamos del bebé, pues esa motivación de mi hijo. Y esa inteligencia emocional que se aumenta al cubo, al 100%, porque sabe leer, sabe lo que le pasa con un llanto, con una mirada. No hace falta más que, pues a veces pues entramos en la UCI y ya vemos que la mirada de la mamá ya nos dice que necesitan. Y luego la neurobiología del apego, pues son esos vínculos humanos experimentados pues a lo largo de esa vida y pues esa interferencia que puede realizar esa oxitocina y la dopamina, cómo cambia, cómo modula para que la mamá pueda entender más allá. Aquí os explico muy brevemente cómo funciona también el bebé en cuanto a tiempo de apego, el trabajo de la neurobiología del apego. De 0 a 2 años es el tiempo de la construcción de ese apego. Entonces es muy importante que la mamá, el papá estén todos muy volcados. Siempre, por eso remarco, pero en este momento es clave. De 0 a 3 meses pues se aprende a asociar lo que ocurre, lo bueno y lo malo. El bebé ya sabrá la figura de referencia, quién veo más, quién no. En la UCI también nos hemos encontrado que ven mascarillas también, nos hemos encontrado ahora, y eso es importante también, que claro, estamos en una UCI, pero dentro de lo que puedan visualizar también a su mamá, a su papá, porque si no están viendo solo un marco de unos ojos. Y también a nivel logopédico también es muy importante ver y comunicarse, pues no tenemos una barrera mucho más que nos impide el transmitir la voz y también articular. De 3 a 6 meses, ¿cómo se desarrolla pues, el vago central? Esas cosquillas, el juego, el córtex cingulado, la estimulación pues, de ganancia, pérdida, cómo se fortalece toda esa quietud de seguridad y pues como pues, lo que os pongo aquí, cuánto estoy mejor. Y de 6 a 12 meses, ¿cómo se desarrolla ese córtex pues, prefrontal? Ya un poco lo que quiero, lo que no, lo que me gusta, etc. Aquí os comento el parto respetado, también lo que comentaban mis compañeras, lo ideal, que a veces por situaciones diversas no es posible, pero sería el objetivo a trabajar, es uno de los momentos creo más importantes para una mujer, para una persona, para una familia, para el bebé. Y consiste pues, en respetar al máximo esa evolución fisiológica del trabajo del parto, pues una mínima intervención obstétrica posible. En cuanto a la recuperación del posparto, también pues tenemos ese shock, ese miedo, esa desesperanza. Aquí aparecen otra vez esas expectativas
versus realidad. También me imaginaba yo paseando con mi cochecito al salir del hospital, que a lo mejor llevo 3 meses, 1 año en la UCI, o tengo a mi bebé con una sonda porque no tiene dificultad para alimentarse. Pues todo esto hay que ir trabajando. Luego también la dificultad de vincularse con el bebé y el cuidarlo, por lo que os decía, esa expectativa, el por qué, pues porque a lo mejor yo me esperaba una cosa y hago un rechazo por mi seguridad, por mi propio miedo. Y esa culpabilidad, que a veces aparece culpabilidad en las mamás, esa impotencia, ¿qué he hecho yo durante el embarazo? ¿Qué he hecho yo para yo tener esto o causarle esto a mi bebé? Entonces es importante, que trabajo yo con las mamás también y las familias, alinear ese viejo yo con el nuevo yo. O sea, el viejo ya está, esa expectativa ya está. Vamos a trabajar con la realidad y con lo que tenemos ahora, el nuevo yo. Eres una mamá y vamos a trabajar con tu bebé para trabajar ese vínculo. Un proceso ese no lineal. ¿Por qué? ¿Por qué digo no lineal? Porque tenemos que permitirnos, tenemos que aceptar esas montañas rusas hormonales y también emocionales que vamos a tener en todo el camino. Luego el retorno de la vida, pues lo mismo, la vida normal, cuando salimos de la UCI y vamos a casa, pues es otro aprendizaje que la mamá tendrá con su bebé, con la familia, que si hay más hermanos, que no, quien ayuda, quien no, casa, las logísticas, etcétera. Es lo que viene aquí, las relaciones familiares. Esa interacción con los profesionales sanitarios, también esa confianza. Me atrevo a decirle al profesional que no me gusta esto o que tengo miedo a esto, o no, esa coordinación entre profesionales. Y luego esas expectativas sociales de la maternidad que tenemos y que falta, pues a veces la madre pues, puede sentir falta de comprensión. Aquí vamos al vínculo, una de las partes clave también para que todo funcione. Pues el vínculo podríamos decir que es la profunda relación que se establece pues madre-hijo, esa conexión que genera con contacto, mirada, amor, bueno, que no hay una descripción para el vínculo porque es algo mágico cuando se percibe. Esas experiencias multisensoriales y sobre todo se trabaja mucho con ese método canguro que el equipo de enfermería y de la UCI y las neonatólogas ponen en marcha y lo hacen posible. Aquí os pongo madre, hija, hijo, el vínculo más potente. Pues sí, porque es una profunda relación que se establece entre madre e hijo. Nuestra biología está lista para generar esa conexión especial con nuestro bebé tras el parto. Y todas esas experiencias de contacto agradables, desagradables, pues liberan en el cerebro esas hormonas que hacen que favorezca más la unión con nuestro bebé. En cuanto a la alimentación, no me alargaré porque mi compañero lo ha descrito perfectamente, pero sí que a nivel más emocional, la lactancia materna como la lactancia artificial, es probable que surjan muchas dudas sobre el primer año, porque tanto seas primerizo o te encuentras una nueva situación en una UCI que no esperabas, pues el primer caso, pues el más habitual es preguntarse si el bebé está comiendo suficiente, esa ansiedad de ¿se ha quedado con hambre? ¿No se ha quedado con hambre? Esa obsesión por el peso, que gane peso. Esas inseguridades pues, sobre la posición correcta del pecho, el agarre, la succión, que entonces ya se empiezan a agobiar. Esas infecciones pues, como las mastitis o cuando surge la lactancia materna exclusiva. Y esa tensión transferida, que es lo que os decía, cómo puede provocar esa ansiedad al bebé y asociar en la comida problemas en el futuro, en cuanto a la alimentación de cuando vaya creciendo. En cuanto al proceso de aceptación, pues es importante promover ese vínculo afectivo, dar esa seguridad en el cuidado de las necesidades reales que necesita el bebé para poder validar esa rabia, todas este tipo de emociones, la impotencia, por ejemplo, y luego ese rol de espectador que estaba yo como mamá, esas expectativas que yo tenía, pasar a rol de cuidador, formado y vinculado con el propio hijo. En cuanto a acompañamiento y estrategias psicológicas, para finalizar, pues se trata de acompañar la cuarentena también, de hacer una evaluación temprana del vínculo materno-filial, de hacer una detección temprana también de los altos niveles de estresores y sintomatología depresiva como equipo y poder detectar en cada momento comentándolo todos para poder dar respuesta a estos estresores de la madre. Esa construcción de la historia vincular de la madre es muy importante saberla para poder ver si la madre partirá también de esas comparaciones o no para poder trabajar más esa aceptación. Ese fortalecimiento y promoción del vínculo materno-fetal
Y luego esa promoción de prácticas de cuidado y salud para poder crear unas nuevas redes sociales y espacios de apoyo que la mamá pues sí va a tener que necesitar o no. Y con ello acabo y paso palabra a mi compañera Esther. Gracias, Ari. Pues yo desde mi punto de vista, logopedia ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Entonces, perdonadme. Os decía que la logopedia, desde mi punto de vista, en un cine neonatal se basa sobre 3 ejes y el primer eje es el eje de las conductas, que ya nos ha introducido Fátima, ¿no? Pues estamos, desde la logopedia estamos muy acostumbrados a entender las claves de la comunicación en el niño o en el adulto, con todas sus dificultades. Pero en lo que se refiere al bebé, no está muy trabajado y realmente es muy complejo. Y además nosotros vamos a trabajar con bebés que tienen patología, entonces es mucho más difícil interpretar la comunicación de un bebé que no es sano. Entonces, Fátima nos ha explicado el subsistema motor, un ejemplo de subsistema motor con imágenes que habéis visto. Yo os pongo, por ejemplo, el del subsistema autónomo, ¿no? El de la coloración. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bebé que tiene lo que se llama una coloración reticulada o un cutis marmorata y no sabemos qué es muy probable que cuando hagamos una intervención no sepamos detectarlo, y menos si esta coloración es leve. Entonces debemos trabajar en esto y debemos recordar que cuando nosotros hacemos una intervención debemos hacer una observación previa a la intervención, durante y después, porque a veces nos pasa que estás viendo cómo está comiendo ese bebé y te das cuenta de que tiene precisamente una coloración reticulada, pero no sabes si la tenía antes de darle el biberón o de darle el pecho. Por lo tanto, es importante ver qué pasa antes, durante y después, cómo se queda este bebé, ¿no? ¿Esta coloración aparece después? Otro de los ejes, evidentemente, es la lactancia materna. Como sabemos y como os he dicho, vamos a trabajar con bebés con patología, por lo tanto, debemos saber mucho de lactancia materna, ¿no? Inma ya nos ha explicado todos los beneficios que comporta la lactancia materna, entonces debemos ser especialistas en lactancia materna, porque es verdad que nosotros trabajamos, ¿no?, la boca del bebé, pero es que la boca del bebé no va sola, va con un bebé y va con un binomio con su madre, entonces no podemos olvidar la fuente de alimentación del bebé, que es la madre. Nos interesa saber cómo va esta lactancia, qué está pasando, si hay dolor, si no hay dolor. Entonces, aparte de todo esto, solo pensando en los beneficios que nos ha dicho Inma, solo sabemos que disminuye la mortalidad infantil y que disminuye el cáncer de pecho. Solo por esto debemos formarnos en lactancia materna. Y luego otra cosa que también es importante, es que lo han mencionado todos, es el piel con piel. Esto debemos ayudar a nuestros compañeros a fomentar el piel con piel, porque aquí ayuda, por ejemplo, también de los 1000 beneficios, yo he escogido, ¿no?, que proporciona estabilidad cardiorrespiratoria y que produce una lactancia temprana y mejora la succión y la organización de la succión. Por lo tanto, como logopedas nos tenemos que formar en lactancia y en método canguro. Y el último eje es el eje de la transdisciplinariedad. ¿No? ¿Qué es la transdisciplinariedad? La transdisciplinariedad en realidad es un proceso según los límites de las disciplinas individuales. En este caso tenemos una neonatóloga, una enfermera experta en lactancia materna, una psicóloga y una logopeda. Estos límites se trascienden para tratar problemas desde perspectivas múltiples y para que emerja el conocimiento. Entonces se trata de olvidar estos límites y trabajar conjuntamente para favorecer al paciente, ¿no?
Entonces, en este caso, volvemos a hablar otra vez de cuidados centrados en el desarrollo. Nosotros debemos trabajar conjuntamente desde el conocimiento científico y desde la práctica clínica y transportar estas decisiones a la familia para decidirlas conjuntamente. Y entonces tendremos que hacer pases diarios porque los cambios en UCI son importantes y afectan directamente a la alimentación. Entonces, esos son los 3 ejes que yo creo que son importantes, pero después hay unas bases de conocimiento de la logopedia que normalmente se basan en la fonación, en la deglución y en la comunicación. Entonces, si nos especificamos en UCI neonatal, porque cada logopeda en su lugar de trabajo tiene sus especificidades, ¿no? Si nos centramos en esta, vamos a analizar cada elemento. El primero es que debemos conocer el desarrollo craneofacial para conseguir un equilibrio musculoesquelético desde la función para poder habilitar el desarrollo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de una fisura unilateral completa de un bebé, es una cosa completamente orgánica, pero el logopeda aquí también tiene papel, porque lo que vamos a hacer es encontrar este equilibrio musculoesquelético para que este bebé vaya creciendo a través de la función hacia donde nos interesa, para que la cirugía de la fisura sea mejor y para que después el desarrollo también sea mejor. O sea que en una cosa tan orgánica como una fisura, ahí tenemos papel, porque la genética es verdad que es muy importante, pero la función también lo es. Entonces debemos trabajar para compensar y para habilitar a estos niños. Entonces, en lo que se refiere a fonación, ¿no? Pues debemos conocer la neurofisiología, ¿no? La inervación de las estructuras orofaciales y fonatorias, ¿no? Conocer los nervios, conocer los músculos, ¿no? Cómo funciona. Entonces, por ejemplo, en el caso del bebé, por ejemplo, sabemos que las cuerdas vocales están más inclinadas, ¿no? Sabemos que la epiglotis tiene forma de omega, es más laxa, ¿no? Y entonces nos favorecerá el cierre de la vía aérea. También sabemos que, por ejemplo, la laringe está localizada en el cuerpo de la C1 y la glotis en medio del cuerpo de la vértebra de C1. En cambio, en un adulto está en C3 y C5. Por lo tanto, en un adulto, ¿no? la zona aerodigestiva es más amplia que en un bebé. Entonces, también debemos conocer las diferencias entre las estructuras del adulto y las estructuras del bebé. En el caso que nos ocupa, ya os hemos ido chivando, ¿no? Que se trata de una coartación de aorta y comunicación intraverticular. Entonces, si nosotros, ¿no? conocemos la fisiología y la fisiopatología, veremos que, si os fijáis, ¿no? Os ha explicado Fátima súper bien que hay un estrechamiento de la aorta, ¿no? Si os fijáis por aquí, pasa al nervio recurrente. Entonces, tenemos muchas probabilidades que durante la cirugía se lesione este nervio o se inflame por la movilización y la escisión del ductus. Entonces, tenemos muchas probabilidades de que haya una lesión del nervio recurrente y, por lo tanto, una parálisis o una paresia de la cuerda vocal izquierda. Entonces, nosotros, como logopedas, haremos la exploración clínica de las características perceptuales. ¿Y cómo lo haremos en un bebé? A través del llanto. Analizaremos la voz a través del llanto. Pero este llanto no se debe provocar. Los bebés lloran en muchas ocasiones. Será el logopeda el que se tendrá que espabilar en buscar el momento en que llore. No se debe provocar el llanto. Entonces, pensar que si hablamos de una cardiopatía, a veces pasa que los niños con cardiopatía tienen tiraje, tienen dificultad respiratoria y a veces no tienen la suficiente presión subglótica para fonar. Entonces, tienes que estar seguro de que no es una voz áfona, sino que le falta presión subglótica e ir evaluando esta voz en diferentes momentos. Pero de todas maneras, también necesitamos una evaluación anatómica, y en nuestro caso los neonatólogos derivan a otorrino, que les hace una fibroendoscopia y vemos las características anatómicas, porque sabemos también que se puede lesionar el tiroaritenoideo y el interaritenoideo durante la intubación. No solo por la presión de la intubación, sino también por la inclinación a introducir la intubación. Entonces, debemos saber qué está pasando anatómicamente. Y el seguimiento será clínico también, porque no se van a ir repitiendo estas fibros. Será clínico, debemos ver cómo está el timbre de voz, cómo evoluciona y cómo evoluciona la función laringea y la función deglutoria.
En lo que se refiere a deglución, ¿no? Hemos dicho fonación, deglución y comunicación. En lo que se refiere a deglución, pues en realidad lo mismo, debemos conocer las estructuras, pero también debemos conocer las diferencias entre la succión al pecho y la succión al biberón. Debemos conocer cómo es la succión, cómo son las presiones intraorales, debemos conocer las dificultades de eficacia y las dificultades de deglución. O sea que las dificultades de eficacia es que necesitamos asegurar la ingesta suficiente de alimento para cubrir las demandas metabólicas. Y seguridad sería exactamente lo mismo, asegurar la ingesta suficiente de alimento para cubrir las demandas metabólicas, pero sin que se produzcan complicaciones respiratorias. Entonces, este artículo del 2022 que nos habla de patologías cardíacas congénitas nos dice que el 50% tienen dificultades de alimentación. Y los síntomas que se producen son dificultades respiratorias, poca ganancia pondoestatural, ingresos largos en UCI, lo que produce un aumento del estrés, nutrición enteral por sonda, dificultades de coordinación, succión, respiración, deglución, fatiga, reflujo gastroesofágico y aversiones. Por lo tanto, como logopedas, es verdad que un niño con una cardiopatía no tendría por qué tener un problema en la fase oral, pero debemos explorar todas las fases, la fase oral, la fase faríngea y la fase deglutoria, porque podría ser también que un niño tuviera una cardiopatía y otro problema, ¿no? Entonces vamos a analizar todas las fases. En el caso de que tuviera una patología, o sea, por ejemplo, si tuviera una parálisis de cuerdas vocales, tendríamos que valorar qué seguridad tenemos y a lo mejor necesitaríamos realizar una videolaringostroboscopia, que esto en nuestro servicio lo hace mi equipo, el equipo de foniatría y logopedia. Pero en el caso del pecho no podemos realizar una videofluoroscopia, perdonar. Entonces tendremos que basarnos en la clínica. Y recordaros que la leche materna es un líquido orgánico que no es tan agresivo como una leche artificial. Por lo tanto, siempre será más recomendable, cuando hay riesgo de seguridad, la leche materna en lugar de la leche artificial, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a las conductas, ¿no? Otra vez estamos aquí, en los cuidados en el desarrollo. Debemos formar a las familias. Debemos decirles cuándo el bebé está preparado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el bebé, en este caso, tiene, por ejemplo, una cianosis peribucal. Cuándo está disponible para alimentarse. Cuándo hay una succión que no es cómoda, que muestra, ¿no?, sensación de desagrado. Cuándo tiene hambre. Cuándo es otra cosa, porque a veces nos pasa también que lo más fácil es inferir que el bebé tiene hambre y venga a darle de comer, venga a darle. Tenemos que diferenciar cuáles son las necesidades del bebé. Y por último, vamos a la comunicación. Claro, la comunicación os he puesto hasta los 3 meses porque esperamos, aunque a veces nos pasa que los bebés no estén más de 3 meses en un cine neonatal, aunque a veces nos pasa que se alarga, ¿no? Entonces tendremos que analizar cómo perciben estos bebés, cómo se expresan y cómo se comunican. Entonces, esto debemos otra vez transmitirlo a los padres para que analicen qué le está pasando a su bebé, ¿no? Sabemos que a nivel de percepción el reconocimiento de la voz de la madre ya es desde los primeros días de vida, ¿no? Que oír la voz de los padres es un punto de anclaje para la adquisición del lenguaje. Y esto es importante, que son capaces de reconocer su lengua a los 2 meses. A nivel de expresión es verdad que solo expresarán el disconfort con un gemido y con un llanto, pero por ejemplo con este caso que hablamos, ¿no?, de una cardiopatía, si a lo mejor tiene una afonía o tiene una disfonía, debemos explicar a los padres que los signos van a ser distintos y que tienen que estar capacitados para interpretarlos, que es muy importante imitar expresiones emocionales de la cara. Por esto que nos decía Ari, ¿no?, dejarles que se bajen la mascarilla para que les vean la cara, para que les reconozcan, que la sonrisa ligada a las emociones positivas ya es a los 2 meses, igual que los protosonidos, los sonidos más vocálicos y el gagueo más velares, más posteriores. Y que las respuestas contingentes del adulto son súper importantes para sentar las bases de los turnos de conversación, aumentar la participación, los movimientos gestuales, la coordinación de la mirada, incluso ser capaz de hacer gestos faciales adecuados al miedo, al placer, al dolor y al bienestar. Las respuestas contingentes son aquellas respuestas adecuadas a lo que quiere el bebé. Entonces, deberemos enseñar a los padres qué les están diciendo estos niños
niños para que puedan hacer las respuestas adecuadas y que el futuro de la comunicación y del lenguaje y del habla sea mejor. Y por último, la comunicación como profesionales. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con las madres, con los padres, con nuestros pacientes, ¿no? A qué distancia, a qué altura, ¿no? Que Inma nos explicaba el counseling desde el punto de vista de la consejería de lactancia, ¿no? Pero la comunicación también es algo que hacemos en logopeda. ¿Cómo se comunica el logopeda con los pacientes, ¿no? Y empezamos con el caso. ¿Vale? Acordaros que ahora os pondré un caso que os escucharéis y al mismo tiempo iréis viendo los subtítulos de lo que va diciendo para que sea más fácil. Y seguidamente ya entraremos al debate y a la discusión entre las cuatro. A ver. Aquí. Hola, me llamo Laura y tengo 2 hijas. Mi primera hija, Vega, nació en 2015 y ya durante el embarazo detectaron que tenía una cardiopatía, lo que llamaban una coartación de aorta y comunicación interventricular. La noticia fue muy dura de asumir y sobre todo continuar con el embarazo. El miedo y el no querer hablar de esto con el entorno nos generó mucha impotencia. De todas maneras, el peor recuerdo que tengo es el del parto. Iba confiada en que el parto podría ser normal, aunque sabía que después mi hija tenía que ingresar en neonatos. No le tenía temor al parto, pero una vez allí no me sentí bien. Me presionaron para que me pusiera la epidural, me dijeron que ya tocaba parir, que si no empujaba me iban a hacer algo. Estuve 1 año sin poder hablar del parto. Tras el nacimiento, examinaron a Vega un rato y después me dejaron hacer piel con piel y se agarró al pecho bien. Vinieron unas doctoras y me dijeron que se la tenían que llevar a la UCI. Yo les dije que quería estar más con ella, ya que antes de nacer la cardióloga me había dicho que tras el parto podría estar con ella un tiempo. Una de las pediatras me dijo que ella era la doctora y que ella decidía. Eso también fue muy duro para mí. Pero tuve suerte. Hubo una urgencia, llamaron a las doctoras y yo me quedé allí más rato con Vega, a solas. Vega pasó a la UCI y yo a la planta. Mi pareja se quedó con ella esa noche. Yo dormí en mi cama y ni me planteé bajar a estar con ella. Tampoco ningún profesional me recomendó que lo hiciera. Si supiera lo que sé ahora, no me hubiera separado de Vega y hubiese estado con ella la primera noche. Cuando estaba yo le daba pecho e iba bien, pero cuando yo no estaba le daban leche artificial en biberón y se lo comía la mar de bien. Fue todo bien hasta la operación. La operaron de la coartación a los 10 días. Estuvo sedado un tiempo y alimentándose por sonda. Además, en la cirugía le lesionaron un nervio, el recurrente, y después le costaba la alimentación por boca. Tenía una voz afónica que no cuadraba con la cara de bebé angelical de Vega. Era extraño porque al principio, cuando la oíamos llorar, no la identificábamos como Vega. Nos dijeron que la voz mejoraría sin más. Y además empezó a vomitar. Mi pareja y yo nos volvimos locos porque no sabíamos qué pasaba con los vómitos y nos preocupaba mucho. Se alimentaba al pecho, pero no era suficiente y tenía que completarse por sonda, porque con el biberón se atragantaba. Además, era muy importante el peso por si tenían que hacerle una nueva intervención por la comunicación interventricular. La lactancia materna no parecía lo importante. Lo importante era que engordara. Fue una época de mucha preocupación por el peso. Fue una locura mental. Se le dio de alta del hospital al mes y medio, con sonda nasogástrica, y para mí era muy importante quitársela. Recuerdo pasarme horas y horas sentada en el sofá con la niña en la teta para que se cogiera y se alimentara. Por las noches mi pareja le daba biberón y se lo enchufaba, incluso con la niña llorando. Teníamos una báscula en casa y comprobábamos el peso cada día. Yo me empeñé, a veces en contra de la opinión de los especialistas, para que se la quitaran, y se le retiró a los 3 meses. Para mí eso fue una etapa muy difícil. Era desesperante. Y con lo que implica el posparto por sí,
solo con el plus de la preocupación por su cardiopatía. Tras retirar la sonda fue bien y afortunadamente no hubo que operarle de la comunicación interventricular. Continué dándole pecho combinado con algún biberón hasta los 11 meses. Pero para mí lo importante no era la lactancia materna, sino que se alimentase y ganase peso. Pensaba, la lactancia materna está bien cuando el niño es sano, pero no era mi caso. Si no fuera por la operación, creo que la lactancia materna hubiera ido bien. Además, pienso que con ella no establecí tanto el vínculo. Me pusieron anestesia, se la llevaron y no la sentí mía. Nada que ver con mi segunda hija, Bruna. Con ella tuve un parto natural, en domicilio, en la bañera, y la cogí al nacer. No se la dejaba a nadie, no permitía que nadie se la llevase. El vínculo fue muy fuerte, muy diferente. Con este segundo parto me curé del trauma del parto anterior. La lactancia fue muy bien, ella estaba todo el día conmigo, en mi cama, mamaba todo el día. Ahora Vega tiene una relación extraña con la comida. Le costó mucho comer sólido y todavía hay alimentos que le da asco ponérselos en la boca. Al principio pensé que era por esta falta de vínculo conmigo, pero desde el confinamiento ha empezado a pedirme teta algunos días. Y le doy porque me gusta y a ella también, aunque lo hago a escondidas porque a mi pareja no le parece bien. En fin, que ha sido y está siendo un poco complicado. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora vamos a analizar el caso a posteriori, desde un punto de vista más calmado, ¿no? Con una perspectiva alejada, más fácil y con la información directa de la madre. Entonces, nuestro objetivo no es juzgar cómo se abordó el caso, cómo se acompañó a la familia. Nuestro objetivo es de mejora del caso, de abordarlo lo mejor posible pues, para un aprendizaje nuestro y de los demás. Sabemos que nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos y este es el objetivo, sencillamente un aprendizaje común, ¿no? Entonces vamos a ir analizando diferentes frases del texto. Por ejemplo, ella nos dice, Laura nos dice, durante el embarazo detectaron que tenía una cardiopatía. Nos habla de que la noticia fue muy dura y que tuvo mucho miedo y no quería hablar con el entorno y esto le generó mucha impotencia, ¿no? Entonces, esta primera fase de embarazo, ¿cómo la podríamos abordar ahora, Fátima? Bueno, viendo el caso en retrospectivo y lo que hacemos también ahora en muchas ocasiones en la unidad neonatal, pues esta familia, en el momento que le diagnostican una cardiopatía, sabemos que es una niña que va a tener que ingresar en la unidad neonatal y por lo tanto podríamos hacer una visita prenatal con la familia, que pudieran ver la unidad, que pudieran ver dónde va a ingresar la niña después, que pudiéramos ajustar las expectativas que esperan y que pueden hacer como cuidadores. Como mencionaba también Ari en su presentación, explicarles que no solo esperamos un rol de espectador y de observador, sino que también esperamos un rol de cuidador y que es fundamental en la unidad. Incluso en esta visita prenatal, si fuera posible, hacerlo desde un punto de vista ya transdisciplinar y contar pues, con la psicóloga en la propia visita o con la enfermera de lactancia si los padres desean hacer lactancia materna y tienen algunas dudas. Sí, un poco va en lo que dices, es una visita conjunta prenatal y a la vez incluso con la unidad de obstetricia también para dar paso pues, a la psicóloga que pueda acompañarlos y sobre todo intervenir en todos multidisciplinarmente para hacer ese dibujo y poder ajustar a esa familia, a esa mamá, en qué se va a encontrar y ir detectando todas estas emociones. En lo que se refiere a la alimentación, pues también, si hay oportunidad de hacer esa visita prenatal, pues ahí es el momento de explorar cómo quieren alimentar a ese bebé. Si los padres desean hacer lactancia materna, pues aquí ya podemos dar algunos tips para justo después del parto, si la separación va a ser inmediata, si no, la importancia del piel con piel para la lactancia y la importancia de iniciar la producción de leche lo antes posible después del parto, ¿no? Entonces, si se ha trabajado antes, pues es información que ya llevan al parto.
Si seguimos con el texto, nos dice que el peor recuerdo que tengo es el parto, ¿no? Y dice palabras tan duras como que me presionaron para que me pusiera la epidural, me decían que ya tocaba parir y que el primer año estuvo entero sin poder hablar del parto, ¿no? Y aquí también lo uniremos con la idea de la separación durante el ingreso de Vega en la UCI, ¿no? La madre dice: yo dormí en mi cama y ni me planteé bajar a estar con ella, ¿no? Y ahora dice: si ahora supiera lo que sé, no hubiera dejado que me separaran de ella, ¿no? Entonces, estos dos momentos, Ari, ¿cómo los podríamos mejorar, no? Bueno, un poco lo que os comentaba en la charla. El primero, sobre todo el parto, ser respetado, el poder hablar con esa mamá, saber qué quiere, qué necesita, incluso pues intentar hacer como equipo, ver a ver si se podían haber ido o no llevársela del todo, bueno, ver un poco analizando como equipo todo. Y luego esa neurobiología del apego también, importancia, pues ir trabajando con esa mamá, pues todo, bueno, todos esos recuerdos que tiene, incluso como luego ha podido comparar con su otra hija también, el momento, que es un momento vital, ese parto respetado. Sí, a veces como profesionales pues no somos tan conscientes de lo que va a implicar, ¿no? Esa separación. En este caso sabemos que tenemos una niña con una patología que depende de que ese ductus esté abierto y que va a tener que ingresar en la unidad pasados unos minutos o horas. Pero sí que tenemos una cardióloga, ¿no? Pues que nos dice que tenemos un margen de tiempo y que puede hacer piel con piel, ¿no? Entonces es muy importante este trabajo también interdisciplinar con otros especialistas y asegurarnos que si es seguro, pues podemos estar un tiempo y evitar esta separación por las consecuencias que tiene para el niño y para la madre. Incluso fijaos en el texto como la madre relata que al final hubo una urgencia y pasó de ser una prioridad tener que llevársela a la unidad neonatal y pudo estar un poco más de tiempo con la niña haciendo piel con piel y probablemente un agarre al pecho, ¿no? Con lo cual, bueno, invita a reflexionar, ¿no? de que a veces tomamos decisiones sin pensar la importancia y el impacto que tienen en el niño y en la familia. Este ratito que pudieron estar juntas antes de ingresar en la UCI, que casi fue accidental, porque ya se le iban a llevar, pero hubo una urgencia, como dice Fátima, y pudo estar más rato, pues facilitó muchísimo la puesta en marcha de la lactancia materna, porque pudo tener ese primer agarre en partos. Y después la madre también relata que subió a la habitación y ni se planteó bajar a estar con la niña, ¿no? Tampoco, también dice que ningún profesional le recomendó que lo hiciera, ¿no? Pues una vez que se ha producido la separación, pues se le puede invitar, así se encuentra bien, pues que pueda bajar, porque a veces ni los padres mismos son conscientes de lo importante que es su presencia en la unidad, ¿no? Y además de esa primera extracción de calostro, pues poder estar con Vega y poder sacarse leche a pie de cama, que siempre ayuda a que la oxitocina facilite esta producción de leche, ¿no? Incluso si se puede, pues continuar haciendo piel con piel en esas primeras horas después del parto. Sigo contigo, Inma. En relación a la alimentación dice, ¿no?, que cuando estaba la madre, ella le daba el pecho, pero que cuando se iba le daban el biberón con leche artificial y que todo fue bien hasta el momento de la operación. Sí, aquí hay dos aspectos que se podían haber trabajado con Laura, y es, primero, si hay que darle leche que no es en diferido, que no es directamente del pecho, cuál es su deseo. O sea, si ella quiere hacer lactancia artificial, podemos ayudarla con las extracciones. Podemos trabajar con ella como extraer la leche para que la máxima cantidad de leche que reciba Vega sea lactancia materna. Si no es directa del pecho, pues con otro método. Ella hablaba de que le dábamos leche artificial en biberón, pues mucho mejor leche materna en biberón, pero además hay otras formas de administrar la leche que interfieren menos con el agarro al pecho, como es, por ejemplo, la alimentación con vasito o la alimentación con
con dedo jeringa, ¿no? Y esto también se podría haber ofrecido y explorado con la madre, cómo se sienten más cómodas, cómo se siente más cómoda, o incluso con relactador, ¿no? Que es una sondita que va al pecho, el bebé se coge al pecho y por la sondita le está succionando la leche y está estimulando el pecho a la vez, ¿no? En este caso, pues no se exploró, pero sería una de las cosas que se podía haber trabajado con Laura. Claro, en este momento yo creo que sería el momento de presentar al equipo de foniatría y logopedia para conocernos, para saber que existimos, ¿no? Hacer una exploración anatómico-fisiológica completa antes de entrar en cirugía, hablarles de la importancia de la comunicación y de las menores oportunidades de comunicación que se producen en la UCI por el hecho de estar ingresado, ¿no? Por estar en un espacio compartido, ¿no? Y entonces aquí también apoyaríamos a Inma en el hecho de la evidencia científica sobre la interferencia del uso del biberón en la lactancia materna, y en el caso de que quisieran un biberón, a lo mejor recomendarles un biberón de bajo flujo para asegurar que haya menos interferencia en la lactancia materna. Y también observar el cambio de patrón, porque hay bebés que al pasar del pecho al biberón se enganchan mucho al biberón. En cambio hay otros bebés que no tanto, ¿no? Entonces, dar pautas en este sentido. Si seguimos con el caso, ahora viene la cirugía cardíaca, ¿no? Y viene la lesión al nervio recurrente. Y hablan de que le costaba un poco la alimentación, pero lo que dice la familia es más que tienen una voz afónica y que les dijeron sin más que la voz mejoraría, ¿no? Parece que falta información aquí. En este momento, Fátima, ¿qué podrías hacer como neonatóloga? Probablemente aquí pues, habría que hacer una valoración, ¿no? Haríamos una interconsulta a otorrino. Sabemos que una posible complicación de una cirugía de coartación pues puede ser la lesión del nervio recurrente, y solicitaríamos al otorrino que le realice una fibroendoscopia para valorar si realmente se ha producido esa patología, ese diagnóstico. Y aprovecharíamos también para activar otra vez al equipo de logopedia para que venga a hacer su valoración, ¿no? En este caso, Entonces aquí volveríamos a hacer otra exploración anatomofisiológica completa después de la cirugía, ¿no? Y entonces hablaríamos con la familia de cómo funcionan las cuerdas vocales, qué son las cuerdas vocales, que a veces no ni lo saben, ¿no? ¿Por qué tiene esta voz? ¿No? Porque ellos hablan de que tiene una voz afónica, a lo mejor era disfónica, pero no tienen conocimientos, ¿no? Y explicarles que normalmente es verdad que el pronóstico es bueno después de la lesión, ¿no? Y entonces que les acompañaremos durante todo el proceso. Y aquí empezaríamos a ver un poco cómo está el tema de la alimentación, porque se habla de que costaba la alimentación, pero no sabemos bien por qué. Entonces exploraríamos cómo es la alimentación. Y aquí seguimos que la alimentación al biberón se produce con atragantamientos. Ella explica que al pecho no era suficiente y que le dan el biberón, pero que con el biberón se atragantaba. Pero ellos están muy preocupados por el peso, ¿no? ¿Qué podríamos plantear aquí, Fátima? Bueno, esto es una situación que es muy frecuente, ¿no? Que la familia, los padres, pues pasado ese momento de máxima intensidad de una unidad neonatal, que es el momento de críticos, pasado la cirugía, y ahora lo único que les preocupa es que gane peso y que se alimente para poder ir a casa, ¿no? Ya ha pasado esa primera tensión inicial y ahora vamos a focalizar mucho en el peso, ¿no? Aparte de una niña que a lo mejor, si pesaba suficiente, se ahorraba, o si tenía que ir a una nueva cirugía, pues iría con más peso y todavía hay más presión sobre la ganancia de peso, ¿no? Entonces aquí, como neonatólogos, como todos los profesionales que trabajamos en la unidad, tenemos un papel muy importante en transmitir a la familia que el objetivo no es el peso, que la alimentación no solo tiene una función nutricional, sino que nutre, pero en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos emocionales, ¿no? Y que ha de ser un momento de placer, ¿no? De vinculación, ¿no? De disfrute. Y es una buena oportunidad para volver a hablar de las conductas y enseñar a los padres qué conductas presenta la niña cuando se está alimentando, si son conductas de acercamiento, de aproximación, de disfrute, o son conductas de rechazo, ¿no? Y trabajar en eso. El objetivo aquí es el disfrute, es la vinculación. Para ganar peso tenemos la sonda, que también podemos utilizar, que lleva Vega en este caso, ¿no? Es importante asegurar la seguridad, ¿no? Nos dice que con el biberón se atragantaba.
pues es necesario darle biberón. Tenemos, y además si estábamos dando leche artificial con biberón, que como hemos comentado antes, pues la leche materna es un líquido orgánico, no es lo mismo un atragantamiento con leche artificial que con leche materna, que puede tener otras consecuencias, pero además si conseguimos transmitir que la alimentación es disfrute y es vínculo y además tenemos leche materna y tenemos ganas de dar pecho, pues vamos a trabajar con el pecho y la sonda, ¿no? Que sin riesgo ninguno, ¿no? Porque con el pecho nunca vamos a forzar a un bebé. Con el pecho el ritmo lo marca el bebé. Si puede succionar, lo hará. Si no, pues hará sus pausas, descansará. Con el biberón depende del flujo, que ya buscaríamos uno con bajo flujo si es el deseo de los padres, hacer la suplementación con biberón, que insisto, no hace falta si tenemos sonda todavía, ¿no? Pues con el biberón, a la mínima succión, sale leche y han de tragar y tragar y tragar, ¿no? Y el ritmo lo hemos de marcar nosotros, hemos de marcarle las pausas. Con el pecho es el bebé el que manda, ¿no? Sí, en el caso de que quisieran utilizar biberón, les recomendaríamos un biberón de bajo flujo y a lo mejor con tetina blanda, porque normalmente los niños con cardiopatía se fatigan mucho. Entonces, para asegurar un poco la extracción. Pero es verdad que intentar, y aquí a lo mejor también podemos valorar hacer una videofluoroscopia, aunque yo creo que intentaríamos que continuara con la lactancia materna por el tema de la seguridad y podríamos dar estrategias, ¿no?, de comprimir los conductos galactóforos, de hacer no tomas más cortas, incluso sacárselo del pecho si vemos que no es seguro, para que sea más corto y para que hiciera más pausas, ¿no? Y esto sería acompañándoles, ¿no?, durante la toma, viendo cómo lo hacen. Y después también una cosa que hacemos mucho, ¿no, Inma, que es respetar las necesidades de la familia. A veces debemos dejarlos que se equivoquen, porque aunque nosotros les transmitimos confianza y nuestra experiencia, a veces necesitan verlo con sus propios ojos, el hecho de que su idea no funciona. Entonces los dejamos equivocarse, que vean ellos que eso no funciona y entonces volverlo a plantear, ¿no? Otra, Sí, perdón, Otra de las estrategias que podemos hacer con el pecho, que también he comentado antes, ¿no? Si hay problemas con el peso o si hay preocupación por el peso, pues extraer un poco de leche al inicio, que sabemos que al final de la toma es más rica en grasas la leche, pues dejar que el bebé mame del final de la toma es otra cosa que podría tranquilizar a los papás en este sentido. Sí, y para tener menos flujo de leche al inicio, ¿no? De vaciar un poquito para que empiece más suave, ¿no? Si hay mucha ansiedad en la alimentación. Ahí depende de cómo sea el reflejo de eyección de la mamá. A veces el reflejo de eyección es muy fuerte y también puede provocar atragantamiento. Es más difícil, es mucho más difícil que con el biberón, pero bueno, se puede hacer también, extraer un poco al inicio. Yo creo que habéis dicho cosas importantes, el permitirse equivocarse, en que la alimentación no es todo, porque a veces la mamá como, bueno, supervivencia y como mamá la hormona se activa y tengo que alimentar a mi bebé. Entonces, su focalización en ese momento, es lo que os comentaba en la presentación, esa obsesión por alimentar, que suba, que es normal, pero que también no es todo. Entonces, bueno, el dar esas estrategias del que ya has comentado tú, Inma, bueno, todos un poco, esas posibilidades, pero poquito a poco, dar esa confianza y ese tiempo a esa madre a entender y a equivocarse, que es como también a veces aprende. Sí. Y luego llega el alta, y con el alta llega la necesidad de sacar la sonda y entonces se pasa horas y horas dando el pecho, el padre por las noches le da el biberón y se lo enchufa literalmente, incluso llorando, y al final consigue que le retiren la sonda a los 3 meses, ¿no? Pero ella refiere que para ella le daba la sensación que lo importante no era la lactancia materna, ¿no? Era sacarle la sonda, ¿no? Fátima, ¿qué nos falta aquí? Hombre, pues una vez más, si hubiésemos hecho probablemente un abordaje transdisciplinar desde el principio, no hubiésemos llegado a esta situación, ¿no? Hubiéramos corregido por el camino pues, estos errores, ¿no?, de enfocar todo en el peso, ¿no? Aquí está otra vez una vez más enfocado en el engorde. Entonces, si no lo hemos hecho antes, pues hubiese sido una buena oportunidad, previa al alta, pues hacer una reunión los diferentes especialistas, ¿no?, las diferentes disciplinas y con estos padres, ¿no?
y volver a insistir todos, cada uno, o sea, para que los padres vean claramente que todos tenemos el mismo objetivo y la misma opinión y que no todo se tiene que enfocar en el peso, ¿no? La alimentación tiene que ser guiada por las señales de la niña Vega en este caso, ¿no? Y que todos transmitamos el mismo mensaje, cada uno desde nuestra visión de disciplina, pero obviamente que todos estamos de acuerdo que no hay que focalizar todo en el peso, sino la alimentación basada en las señales del bebé. Claro, en la familia lo importante no era la lactancia. Claro, visto solo como un líquido que alimenta, pues no era importante. Pero visto desde la otra vertiente, si hubiéramos sabido ayudarlos a verlo de la otra manera, pues no solo es el líquido que alimenta, sino que es mucho más, ¿no? Mucho más en todos los casos y en este caso, pues aún más, ¿no? Cuando hay una situación con necesidades especiales al nacer, pues, por todos los beneficios que ya hemos comentado, fisiológicos puros, ¿no? Y por todo lo que comporta la alimentación al pecho, ¿no? Sí, aquí también se ve la importancia del seguimiento al alta, ¿no? De es acompañarles durante todo el proceso y no dejarlos irse a casa y ya volveréis, ¿no? Sino seguirlos y acompañarlos, ¿no? Entonces ahora llegan las dificultades del vínculo. Ari, esto es tuyo, ¿no? No establecí tanto el vínculo, ¿no? Nada que ver con mi segunda hija, Bruna. Con ella tuve un parto natural, en domicilio, en la bañera, ¿no? El vínculo fue muy diferente. ¿Qué decimos del vínculo? Fijaos cuántas cosas aquí, de todo lo que he hablado, o sea, las expectativas que tiene Laura, ¿vale? Con el parto, cómo compara también con el segundo, el parto ideal en la bañera, tú puedes estar con ella, etcétera. Pero ese vínculo, fijaos Laura cómo ha ido en diferentes momentos partiendo y se ha ido focalizando en diferentes necesidades, pues desde el alimentar, que se obsesionaba en una cosa, luego en la sonda, luego entonces una mamá se obsesiona en diferentes momentos perdiendo de vista pues que hay una cardiopatía, entonces es importante también, porque a veces es importante nutrir, pero partimos de una cardiopatía, entonces es importante explicar cada punto y por eso la importancia, que como decías Fátima también, de entrar todo el equipo transdisciplinar para poder explicar en cada momento y si hay que volver a repetir, repetimos, que volver a explicar, explicamos, porque así damos la información que necesitan. Y también el vínculo con el papá, que a veces nos los olvidamos y también pues ese método, el método canguro, ese piel con piel, porque también el papá entenderá también el poder dar luego esa toma pues también de leche materna pues con jeringas, con biberones, etcétera, también poder hacer ese vínculo también y poder que luego veremos que si el papá entenderá o no toda esta situación. Y entonces llega la relación extraña con la comida que nos dice Laura, ¿no? Le costó mucho comer sólido y todavía hay alimentos que le das que ponérselos en la boca. ¿Esto pasa, Fátima? Sí, es relativamente frecuente que algunos de los niños que han estado ingresados en una unidad neonatal, más si son patologías graves o tiempos prolongados, pues presenten alguna alteración de la conducta alimentaria, como queramos llamarle, en épocas posteriores. Sobre todo pueden presentar aversiones a la comida o una relación extraña con la comida o preferencias por determinados alimentos o determinadas texturas, ¿no? En el seguimiento de estos niños es uno de los problemas que nos encontramos con frecuencia y de ahí la importancia de no forzar la alimentación, ¿no? De intentar basarla en las señales del niño, porque si forzamos sabemos que esto tiene consecuencias a largo plazo. No ha de ser un objetivo forzar, porque así me puedo ir antes a casa. Te puedes ir antes, pero quizás más adelante puedes tener una serie de consecuencias que no son despreciables. Otra vez volvemos a la importancia de la información, ¿no? A lo mejor podríamos haber explicado, ¿no? El hecho de pensar siempre en el engorde, en forzar la alimentación, luego nos puede dar consecuencias negativas como por ejemplo la aversión, ¿no? O esta relación, ¿no? Con la alimentación. Entonces, ¿qué relación también hay a nivel familiar con la alimentación, ¿no? A nivel de madre? Bueno, fijaos la tensión transferida que ha tenido Laura con Vega. Esa ansiedad por dar. Entonces, esa transmisión forzando, que decía que incluso lloraba, fijaos, pues que de alguna manera pues,
crea una anticipación en el cerebro y ya hace un recuerdo. Entonces esto genera pues problemas alimentarios futuros. Y para acabar, nos toca hablar de la lactancia materna en niños mayores, Inma, ¿no? Laura nos cuenta que le da del pecho, pero A se lo da escondidas, incluso en casa, ¿no? Porque a veces nos encontramos que pasa esto, ¿no? Que la lactancia en niños mayores no es aceptada, pero sabemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y complementada con otros alimentos, y son los otros alimentos los que complementan a la lactancia durante el primer año, no al revés, ¿no? Complementada con otros alimentos hasta los 2 años. A partir de aquí, hasta que el niño y la madre decidan destetar. Sabemos también que el destete natural se produce entre los 4 y los 7 años, por lo tanto, bueno, socialmente no está aceptado así, ¿no? En nuestra cultura, en otras sí, pero en el caso que nos ocupa, pues también se podría haber abordado este tema con el papá, ¿no? Porque realmente dar de mamar a escondidas en casa tiene que ser... Importante lo que dices, porque yo creo que una de las también reuniones que tenemos que tener con papá y mamá sobre la lactancia, sobre la alimentación, es con ambos miembros para ver qué ideas tienen y uno u otro y qué necesidades, que a lo mejor todo esto va cambiando también y va cambiando una primera puesta que se pone en común y luego cambia también, pero es importante porque este papá pues desconocía. Incluso para que una mamá se esconda, es que algo sabe que no está haciendo bien o ella se siente mal y tiene una necesidad imperial de dar del pecho. Entonces aquí hablar mucho del vínculo, pero no lo estoy haciendo bien o no. ¿Por qué? Por la presión pues que decías también de qué dirá o qué no dirá. Y además también hay mucha creencia errónea respecto a que la lactancia materna no alimenta a partir de una determinada edad. Pero como hemos dicho antes también en la presentación, pues es un líquido dinámico que va cambiando y va cambiando según las necesidades, la edad y la etapa en la que esté el bebé. Por lo tanto, alimenta igual a los 6 meses que al año que a los 4 años, si continúan haciendo alguna toma. Muchas. No, muy bien. Muchísimas gracias. Yo estoy entusiasmada con las explicaciones que nos habéis dado, ¿no? Os estáis abriendo un mundo. Como mínimo en mi caso, que no me dedico especialmente a este ámbito, soy del ámbito de voz y ya me ha impactado, ¿no? Ver que la voz era uno de los ítems que teníais en cuenta. Cuando se escuchaba decía, ostras, todas coinciden en que el abordaje transdisciplinar en estos casos es el mejor abordaje posible, ¿no? Porque nos permite construir este conocimiento que nos permite avanzar y dar la mejor respuesta posible. Y todos coincidíais también en hablarme del piel con piel, hablarnos del piel con piel, del método canguro. ¿Hay dificultades para poder hacer este abordaje transdisciplinar actualmente en los hospitales? ¿Qué recursos harían falta para poder trabajar de esta manera? ¿Qué es lo que echáis de menos? ¿Cómo veo que se está haciendo muy bien? Pero estoy segura que se está haciendo muy bien después de una lucha y de muchos años de ir trabajando en este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer aún mejor y cuáles creéis que son las necesidades que hay para mejorar este tipo de trabajo? No sé quién quiere empezar. Bueno, yo creo que la primera es la presión asistencial. Si tuviéramos menos presión asistencial, probablemente podríamos trabajar más transdisciplinarmente. Yo creo que trabajamos transdisciplinarmente, pero por la voluntad de los profesionales sanitarios. No sé si estáis de acuerdo. El tiempo, todo el tiempo, ¿no? Porque ratos para hacer estas reuniones multidisciplinares tenemos pocos. Sí, porque al final tampoco requerís de un equipamiento determinado. Simplemente comunicarnos. Sí, soy hablar, decía, bueno, si son, al final lo máximo que me habéis dicho son tetinas, ¿no? Y sí, que es verdad que para las cirugías el proceso es mucho más, pero no parece que el tema esté ahí, ¿no? Es como de tener el espacio para poder dedicar. Hay más preguntas, ¿eh?
Me decían, una madre con el conocimiento del beneficio del contacto, ¿no? Madre-hija, ¿se podría haber negado al trato y atención que se le dio al bebé en este caso? O sea, al final, ¿hasta dónde puede decidir la madre, ¿no? En estos casos. Bueno, aquí teníamos una situación en la que tenía que haber una separación, entonces el tema es cuándo tenía que separarse, ¿no? Pero que tenía que haber una separación porque la niña necesitaba un tratamiento, eso era seguro, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Hubiese sido muy importante que todo el equipo supiera que podía estar pues 1 hora, por ejemplo, ¿no? Haciendo piel con piel y haciéndolo de una forma segura, con una determinada monitorización, ¿no? Porque, claro, el límite está en el momento en que si la madre te pide una cosa que pone a la niña en riesgo. Sabemos que si ese vasito, el ductus, se cierra, pues la niña se puede entrar en shock, ¿no? Entonces, hemos de cuidar eso también. Pero hay que buscar estrategias, porque si la teníamos que llevar a la unidad para ponerle tratamiento, pues no hubiese pasado nada porque después pudiera hacer piel con piel en la unidad. Pero para eso teníamos que informarle y acompañarle para decir, mira, ahora puedes bajar, puedes estar aquí, todo el rato tu presencia es bien, tu persona es bienvenida aquí siempre porque va bien para tu hija, porque le ayuda, porque le ayudará a que su cerebro se desarrolle mejor y que ella esté más estable, ¿no? Entonces, a veces no podemos tenerlas en piel con piel, nada más nacer, ni respetar todo el tiempo que nos gustaría y que sería fundamental, ¿no? Los 1000 primeros minutos de vida o el tiempo que consideremos, pero podemos encontrar otras vías, ¿no? No nos tenemos que quedar en, ya está, lo separo y se acabó, ¿no? Nuestra conciencia tiene que estar en que eso es muy importante para la salud del niño, para la salud de la madre, para la neurobiología del apego, ¿no? Y para la lactancia y para el bienestar, o sea, y por tanto, si lo tenemos que hacer en ese momento, busquemos otras alternativas, ¿no? Acompañemos a sus padres para que lo puedan seguir haciendo después. No es el 0 o el 100, ¿no? Hay muchos caminos intermedios que tenemos que explorar y que tenemos que seguir trabajando para hacerlo. Incluso como equipo tan disciplinar, ahora soy yo, poder leer esa necesidad que ya teníamos una mamá muy ansiosa, que ha ido sufriendo, entonces ir leyendo qué va a necesitar, que va, a lo mejor hubiera necesitado mucho más, ese contacto, esa explicación y esos pasos a seguir. En este tema juega un papel importante que se puede hacer una buena visita prenatal con toda la información que se pueda dar de antes, ¿no? Me da la sensación que el tema de la información también ha aparecido mucho, ¿no? Es quizás un tema que es muy desconocido, ¿no? Hablaba Esther, ¿no? Bueno, lo habéis hablado todas, ¿eh? En algún momento, de el valor de la leche materna más allá del nutritivo, ¿no? De qué estamos haciendo con esta leche materna, qué está simbolizando, qué conlleva. Y parecería que la información quizás no es conocida por muchos de los padres, ¿no? En este sentido, ¿creéis que debería ser una información más general que se tendría que dar a todo el mundo, o muy enfocada a estos casos en los que ya se prevé que va a haber una dificultad porque el niño presenta algún tipo de malformación o de trastorno? ¿Cómo lo veríais? Bueno, es una información que se debería de dar a todas las familias, ¿no? Y en caso de separación o de al nacer, en caso de un embarazo complicado o que se prevé que pueda haber dificultades, pues aún con más razón, ¿no? Alrededor de la lactancia hay mucho mito, ¿no? Hay mito, no me gusta llamarlo porque son creencias falsas, ¿no? Pero que van pasando y que nos vamos creyendo, incluso los mismos profesionales, y no profundizamos en el tema, ¿no? Y entonces, pues la información previa creo que tiene muchísimo valor, previa al nacimiento. Ahora hablabas del mito, ¿no? de la lactancia y antes de empezar esta jornada le explicaba al vicedecano, ¿no? de qué iría la jornada, cómo vamos a abordar el tema, y me decía, ostras, qué interesante, ¿no? Porque en mi caso ya fue muy complicado, y si miramos nuestro entorno, todas conocemos, ¿no? de personas que han tenido grandes dificultades con el tema de la lactancia, y en cambio parece como un tabú socialmente. Todas las lactancias han de ser maravillosas, sentadas en un balancín, con el niño, con música maravillosa, ¿no? Bueno, la lactancia ha pasado de ser un tiempo atrás algo que se gestaba en la familia, que se veía y que se aprendía de generación en generación, y ahora
pues cada vez se vive más en separado, ¿no? Y entonces falta esta tribu que apoye madre a madre, que las hay y muy buenas, ¿no? Muchos grupos de apoyo, pero esto ayuda mucho, ¿no? Qué interesante, ¿no? Antes las familias, ¿no? Las abuelas en casa, las tías en casa, todo el mundo te ayudaba. Entonces es algo Yo- que se ha desaprendido, ¿no? Yo creo que es verdad que debemos respetar las decisiones de todo el mundo sin juzgar y que es verdad que hay lactancias difíciles, pero todos deberíamos de ser pro lactancia. O sea, todos somos pro lactancia y si no se puede hacer, pues no pasa nada. O si no, o si se elige libremente no hacerlo, pues no pasa Respetarlo nada. también, sí. Pero con la información, ¿no? Yo elijo no hacer lactancia materna, pero estoy informada de los beneficios de la lactancia materna, ¿no? Y yo decido no hacerlo. Es que seamos pro lactancia, es que somos promotores de salud, ¿no? Buscamos la prevención de las enfermedades, la disminución del riesgo de tener enfermedades, ¿no? Y la lactancia es una de las primeras vías para conseguir eso, ¿no? Entonces, no lo hacemos por ser pro lactancia, lo hacemos por salud de la madre y por salud del hijo. De hecho, cuando Inma, ¿no? aportaba datos de los beneficios que aporta la lactancia, algunos son más conocidos, ¿no? Del menor riesgo, ¿no? de padecer enfermedades, de la mortalidad infantil, el menor posibilidad de cáncer, pero ya cuando me has hablado de los beneficios a nivel económico, que no me había ni imaginado que podían estar allí, o a nivel ecológico, ¿no? ¿Cuántos litros de agua has dicho que se necesitaban para producir leche? Me ha parecido brutal. Tenemos otras preguntas y me gustaría darles pie, ¿no? Hay una persona que nos pregunta ¿cuál es el momento más adecuado para hacer esta valoración clínica de la deglución del bebé? ¿En qué momento se debería dar? Bueno, o sea, yo explico, en el caso cuando lo explicábamos, no decíamos que antes de la cirugía, por parte de cardiología, ya es importante hacer una valoración, porque tienes una valoración pre de cómo está todo, ¿no? A nivel de la fase oral, de la fase faríngea y la fase deglutoria, porque es lo que os digo, a veces tienes una valoración post cirugía y dices, yo no sé si esta fase oral estaba así antes, porque puedes tener otras cosas aparte de la cardiopatía. Entonces es mejor tener una valoración previa, yo creo. Pero hay muchos casos que no la tenemos y que la tenemos post. Pero siempre es importante el pre. Todo el pre siempre nos da buenos resultados. Sí. También me preguntan, cuando hay esta alteración en el nervio recurrente, ¿no? Después de la operación, ¿por qué razón el bebé puede tener alteraciones en la seguridad? ¿Porque la epiglotis no le protege de las aspiraciones? Preguntan. Bueno, en el caso de tener una parálisis de cuerdas vocal en abducción, te queda abierta. Entonces tienes más riesgo porque el bebé toma líquido. Entonces el líquido tiene más riesgo de pasar a cuerda vocal y que te entre directo a vía aérea. Es por la posición de la cuerda vocal que queda abierta. Y también preguntan cómo se realiza este paso de la alimentación por sonda nasogástrica hacia la alimentación oral en un bebé con riesgo que va progresando correctamente. O sea, un bebé que entendemos que va progresando. Sí, va progresando correctamente, como cuando ya veis que es posible empezar a hacer esta alimentación oral, ¿cómo son los pasos para empezar? Bueno, claro, aquí manda el neonatólogo. No, A ti, es verdad, o sea, no, porque la progresión depende de la nutrición. Entonces, yo puedo querer avanzar mucho, pero vamos a tener que ir viendo de peso cómo va. La ganancia puntoestatural es vital, ¿no? Sí, no hay una norma exacta ni una regla exacta, ¿no? Pero conceptualmente se basa en la observación, ¿no? En cómo está ese niño, cómo está él preparado para alimentarse y en la observación de la toma. Y si la pudiéramos hacer de forma conjunta además, ¿no? Porque Esther ha dicho, manda al neonatólogo, pero claro, yo cuando viene Esther y me empieza a explicar todo lo que está viendo ella, que yo no estoy viendo de la alimentación, ¿no? Pues me quedo... pues tiene razón, ¿no? Pero yo no lo sé ver igual que lo de ella. Entonces, si además podemos hacer una observación de la toma conjunta, ¿no? Y pensar para ese niño, basándonos en nuestra observación, en cómo lo vemos, en cómo está, qué es lo que podemos esperar. Podemos esperar que si es capaz de comer tanto tiempo al pecho, o si estamos viendo que hace una buena transferencia al pecho, pues podemos reducirle ya un poquito de lo que le estamos dando por la sonda, y valoramos de forma transdisciplinar y realmente qué cantidad le vamos a reducir, ¿no? Y cómo iremos progresando después. Entonces, le reducimos, vemos cómo va ese peso, vemos cómo va el niño de estado general, cómo se encuentra y ¿qué nos hemos pasado? Pues volvemos a darle más por la sonda. ¿Que estaba progresando bien? Pues
seguimos avanzando en la retirada progresiva de la cantidad que le damos por sonda y irá mejorando por el tema de la succión. Pero esto a veces es un ensayo y error también, ¿no? Ir comprobando, pero siempre pensando en que no es una norma exacta. Tenemos que ir viendo cómo este niño, una vez que le ponemos una pauta o intentamos hacer un plan, cómo lo va siguiendo. Me encanta veros porque ibas explicando, iban afirmando ellas, ¿no? Diciendo, sí, es así. No hay un plan para todos. O sea, ni para todos los bebés con las mismas características en cuanto a patología, semanas de nacimiento y demás. Se pueden comportar de diferente manera, ¿no? Lo que se ve claramente cuando habláis es que estáis sumando visiones desde ópticas diferentes, ¿no? Es yo llego hasta aquí, pero tú me aportas esto que yo no estoy viendo, ¿no? Y es esta suma que me parece que hace esta fortaleza en vuestro equipo. Había otra pregunta que estaba más dirigida al tema de la depresión postparto, ¿no? Decían, en un caso con una depresión postparto, en un caso así que no puedes estar mucho tiempo con el bebé, que hay menos tiempo para intentar conseguir este apego. ¿Qué se hace? ¿Cómo trabajas? Bueno, existe también lo que se llama la psicosis postparto, que incluso es un rechazo total al bebé o a todo lo que conlleva, bueno, todo lo que es la maternidad. Entonces ahí, claro, hay que trabajar ya con psiquiatría también ya para medicar y claro, es un peldaño más, un poco más complicado y muchas más reuniones porque habrá que trabajar mucho con esta mamá y tener incluso, pues yo cojo mucho el entorno, sobre todo el papá, darle mucha fuerza porque, bueno, a lo mejor se tendrá que hacer cargo más él, el rol ese que hablábamos de espectador para pasar a ser en primera instancia el papá, de cuidador y como mamá también, para luego, bueno, cuidar a esta mamá y que se ponga fuerte para poder darle fuerzas. Complejo, ¿eh? Os hago la última pregunta porque no tenemos más tiempo, pero me quedaría un rato, ¿eh? Nos quedaríamos aquí. ¿Este rechazo por el cambio de textura puede estar relacionado con una hipersensibilidad? Bueno, podría estarlo, pero en este caso, es que claro, en el caso de una prematuridad quizás sí, pero en el caso de un niño que nace a término, ¿no? Que está antes de la cirugía comía, ¿no? Yo creo que parece más relacionado con el tema cardiorrespiratorio, ¿no? Con los problemas que ha tenido de coordinación del patrón de succión, respiración, de evolución, a lo mejor incluso de malas experiencias que ha tenido de atragantamientos, ¿no? Yo creo que es más de tipo, diría más fagofóbico que no propioceptivo. Sí, de hecho, antes apuntabais, ¿no? Y esto he pensado, bueno, quizás los últimos años nos han dado la razón en esto, ¿no? De ver cómo estos niños que habían tenido que se había intentado forzar esta alimentación han sido los que quizás han tenido estas aversiones, ¿no? Alimentarias y por eso estáis trabajando de una forma distinta. No tenemos más tiempo, pero sí que me gustaría daros las gracias porque me parece que estáis haciendo un trabajo extraordinario, que lo queráis compartir, ¿no? Y que podamos trascender este conocimiento que tenéis cada una de vosotras para crear más conocimiento, para ver si se pueden crear más unidades como la vuestra que atiendan de forma tan excelente como lo hacéis vosotras. Y me gustaría acabar con una frase que decías tú, que has empezado la presentación diciendo "Never stop dreaming". Y vamos a intentar continuar soñando para hacerlo aún mejor y trascender, ¿no? Y conseguir hacer la mejor intervención transdisciplinar, multidisciplinar posible. Muchísimas gracias también a los que estáis en casa. Damos por finalizada la jornada y esperamos el año que viene veros en próximas jornadas. Gracias. Gracias.